Pensaban que estábamos extintos. Esa es la parte divertida. Después de que todos sus barcos dispararon, después de que los cielos de la Tierra se volvieran rojos y océanos hirvieron bajo bombardeos de plasma, después de que cayeran las últimas ciudades humanas gritando, celebraron. Ellos en realidad celebraron, se rieron en sus dialectos retorcidos y gorgoteantes, elevaron sus tubos de vidrio hacia las estrellas, y marcó el limpieza del sector 4B. Eso es lo que hicieron. Lo llamó. No genocidio, no guerra, solo limpieza. Lo que no sabían era que éramos ya se fue. No todos nosotros. Solo suficiente. La Odisea fue la última en irse. No estaba destinada a hacerlo. Originalmente, ella era una transportadora minera. Vieja, lenta, remendado a partir de décadas de tecnología recuperada. Pero ella tenía sigilo. Revestimiento de las antiguas guerras marcianas y una capitán lo suficientemente loco como para creer en fantasmas. Así nos llamaban. Fantasmas de una especie en extinción. Pero la capitana Mar Arenae no creía que nos estuviéramos muriendo. Ella creí que estábamos esperando. Estaba en eso. Nave. Tenía 15 años cuando la Tierra murió. Yo vi cómo la bola azul se rompía y se separaba de una ventana estrecha en las cubiertas inferiores. Vi las nubes incendiarse. Escuché el grito de mi padre cuando perdimos el contacto con la base lunar. Mi madre estaba destinado allí. Ella se había ido en segundos. Miles de millones se han ido en horas. Pero en la Odisea se nos escapó. Apagamos todo. Señales. Sin sobretensiones. Sin calor. Bengalas. Estuvimos a la deriva durante 6 meses en silencio. Ni siquiera los motores susurraban. Solo frío y oscuridad y miedo lo suficientemente denso para masticar. Los extraterrestres, los Zarn, no tenían pista de que lo logramos. Sus escáneres buscó buques de guerra, balizas de socorro, gritos de ayuda. Pero no lloramos. No ya no más. Aprendimos. Estudiamos cada barco que pasaba. Los aleros cayeron sobre su idioma. Registraron sus rutas de patrullaje. El capitán seguía diciendo, no estamos sobrevivientes. Somos testigos. Y los testigos se aseguran de que las historias no mueran. Los primeros años fueron un infierno. Nos quedamos sin comida. Un virus arrasó con la hidroeléctrica cubiertas y mató la mitad de los cultivos. Unos niños se volvieron locos y abrieron una esclusa de aire. 6 personas murieron. Casi. Se volvieron unos contra otros. Pero entonces algo cambió. Empezamos a arreglar lo que estaba roto, mejorando lo poco que teníamos. Una de los ingenieros Joan, de apenas 20 años, recablearon nuestra minando drones para convertirlos en robots de reparación. Alguien encontré viejos planos de IA de la Tierra y los construí. Un asistente neuronal de bajo nivel. No era inteligente, pero recordaba cosas. Nosotros lo llamamos Echko. Para el 3er año, teníamos un plan. No es venganza. Todavía no. Ajuste de cuentas. Sabíamos que no podíamos luchar contra ellos de frente. Los Zarn tenían barcos más grandes que ciudades. Y armas que podrían vaporizar lunas. Pero lo que no tenían era miedo. Ellos no entendían el miedo y nunca lo entendieron. Pensamos que lo necesitarían. Así que se lo dimos. Para ellos. Nuestro primer acto no fue ruidoso. Fue quirúrgico. Una sola patrulla de Zarn el barco desapareció cerca de un gigante gaseoso. Ni siquiera dejamos escombros. Solo. Lo abordó, le cortó el núcleo y se dejó llevar. Directamente hacia la gravedad del planeta. Bueno. Se fue. Silencioso. Sin rastro. Pero se dieron cuenta. Se emitió una señal. En todo el sector. Algo así como una advertencia. Algo así como confusión. Anomalía desconocida. Posible resistencia elemento. Alta improbabilidad. Todavía no creían que fuéramos nosotros. Pensé que tal vez era alguna IA rebelde o dron averiado. No lo hicieron. ¿Crees en fantasmas? ¿Recuerdas? Entonces, tomó otra. Esta vez, dejamos un mensaje grabado en el casco de un Zarn destructor abandonado y flotando cerca de un cinturón de asteroides. Nosotros recordamos la Tierra. ¿Y tú? El miedo empezó.
Lo vimos en sus patrones de movimiento. Las patrullas se duplicaron. Comunicaciones cifradas más estrictas. Su tono en frecuencias abiertas. Ya no presumido. Ya no se ríe. El capitán nos reunió en la bodega principal y dijo, solo una cosa. Creyeron que habíamos muerto. Enseñémosles lo que realmente significa la muerte. Y al igual que eso, una reliquia a la deriva de un planeta muerto se convirtió en la última daga de la humanidad. Nosotros ya no corríamos. Estábamos cazando. No éramos un ejército. Diablos. Ni siquiera eran soldados. La Odisea sostuvo había unas 89 almas en ese momento. Algunos niños, algunos ancianos, un par de pilotos, un puñado de expertos en tecnología y un testarudo como un capitán del infierno que se negó a dejarnos las especies salen gimiendo. Éramos lo que obtendrías si lanzaras una colonia rota, un viejo depósito de chatarra y un museo de la guerra juntos, y luego lo puso todo en llamas. Pero estábamos vivos, y eso era suficiente para enfadar a los Arn. No lo hicieron. Entender la supervivencia. No como nosotros. Su especie vino de un planeta donde la evolución solo eligió a los fuertes y todo lo débil era consumido por la colmena. Cooperación, emoción, eso era un lastre para ellos. Se convirtieron en depredadores máximos, eficiente, calculador, aterradoramente inteligente, pero completamente ciego a la tipo de locura que viene de desesperación. No sabían lo que era destinado a perderlo todo y aún así querer para seguir adelante. Eso es lo que nos hizo peligroso. Para entonces ya nos habíamos vuelto completamente fantasmales, borró todas las señales digitales, quemó todo etiqueta identificativa, hecha por nosotros mismos invisible. La Odisea dejó de ser un barco y se convirtió en un mito. Apareceríamos en escaneos de largo alcance simplemente una vez cada pocas semanas cerca de algún naufragio. Buque o puesto avanzado en ruinas. Un destello de calor, tal vez un breve ping de señal, suficiente para hacerles creer que éramos reales o hacerles preguntarse si estaban perdiendo sus mentes. Y en el fondo, nosotros comenzó a recopilar fragmentos de tecnología de viejos campos de batalla, restos de Sarn incursiones. Incluso hackeamos un abandonado una vez, la barcaza de carga Sarn robó toda la caja de sus barras de combustible de cristal, los mismos que usaban para alimentar sus armas. Se necesitaron 3 personas para descifrarlas. La seguridad y un pobre bastardo perdieron un brazo al sello de contención. Pero nosotros lo entiendo. El capitán seguía diciéndolo. No estamos construyendo una flota. Estamos construyendo un mensaje. Al principio no lo entendí. Quería que pelea. Tenía 17 años para entonces. Enojado, imprudente y harto de flotar como ratas en la oscuridad. Recuerdo haberle gritado una vez en el mesaul delante de todos. Mantienes hablando de mensajes, pero mataron. Tierra, Mara. Acabaron con mi madre, mi hermano. ¿Quieres hablar con ellos, muerte? Ella no me gritó. Solo me miró. Cansado, muy cansado, y dijo, nosotros no necesitamos matarlos para ganar. Los necesitamos. Tenernos miedo porque el miedo se propaga. Miedo rompe imperios y nosotros solo estamos consiguiendo comenzó. Esa noche, me senté solo en el viejo Medbay, mirando fijamente una foto rota de mi familia. El tipo de foto que solo tomaste en los cumpleaños donde todos parecían rígidos. Y fingir felicidad. Pero me aferré a ello como era un trozo de oxígeno. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ella era cierto. No pudimos igualarlos en potencia de fuego, pero podríamos vencerlos en terror. Así que comenzamos nuestro verdadero trabajo. Nos volvimos la Odisea en un arma de ilusión. Uno de los ingenieros, un tipo nervioso y fibroso, llamado Dex, recableó viejos drones mineros en unidades de proyección. Podrían lanzar desde el barco y crear firmas de calor o señales de radar fantasma. Barcos falsos, flotas fantasmas, malditas armadas enteras. Si queríamos, les hicimos creer que había más de nosotros. A veces desplegábamos una falsificación carguero humano en el espacio profundo. Lo pasan cerca de sus patrullas y luego detonan con una carga EMP retardada. No restos dejados atrás, ningún cuerpo, solo silencio y confusión. Otras veces,
Hackeamos sus sistemas. Red de comunicaciones y jugó la Tierra Vieja transmisiones. Niños riendo, música clásica, transmisiones de radio de ciudades extintas. Imagina ser un Sarn. Soldado escaneando una zona muerta y de repente, escuchar a un niño humano decir, «Buenas noches, papi. Te amo». En el estática. Sí. Nos metimos con su mentes. Pero el verdadero golpe llegó 6 meses después, y no fue algo que planeamos. Nosotros lo encontré por casualidad. Un secreto oculto. La estación de investigación SARN orbita una galaxia moribunda estrella en un sistema enano rojo. Ninguna otra barcos, sin señales, solo un metal fortaleza girando en silencio. Pensamos estaba abandonado. Nos equivocamos. Vueltas era un laboratorio de conservación, una bóveda, donde los SARN guardaban muestras de animales extintos especies para estudio genético. Excepto algunas de esas especies no estaban extintas. Eran prisioneros. Había humanos en allí, unos 40 de ellos, se mantuvieron en estasis. Tubos, monitoreados, etiquetados, estudiados como insectos en una caja de cristal. Encontramos mi madre. Ella estaba viva, apenas. No puedo explícame qué me hizo eso. La mujer que yo pensé que vi morir, quemado en su lugar se había producido un impacto lunar. Su cuerpo estaba magullado y hambriento, enganchado. Hasta una docena de máquinas. Ella no me reconoció al principio, solo parpadeó a través del cristal como si estuviera despertando de una pesadilla que había durado años. Pero cuando vio mi cara, cuando sus labios formaron mi nombre, me rompí. Yo grité. Golpeé mis puños en el pared hasta que sangraron. Y luego juré algo muy dentro de mí, más profundo que sangre, más profunda que la memoria. No eran vamos a salirnos con la nuestra. Rescatamos todos, los llevé de vuelta a la Odisea, los alimentó, los vistió, reconstruyó su fuerza. Tomó semanas. Y mientras nosotros hecho esto, dejamos la estación intacta. Que los SARN vuelvan a ello. Que ellos encuentran lo vacío con una pequeña cosa tallado en las paredes de metal. No estamos extinto. Estamos evolucionando. Ese mensaje no solo los asustó. Se rompió algo. Después de eso, sus movimientos cambiaron. Sectores enteros fueron puestos bajo confinamiento. Sus emisiones públicas, antaño arrogantes y lleno de retórica de conquista, creció tranquilo. Las colonias civiles comenzaron a solicitar reubicación. Los susurros de los fantasmas de la tierra comenzaron. Información circulante en el mercado negro, canales que creían que no podíamos acceso, pero pudimos. Echo había crecido entonces, más inteligente, más rápido. Ella aprovechó señales cifradas como pelar fruta. Incluso empezó a desarrollar una voz, una personalidad. En realidad, sonaba como mi madre. Tranquilo, cálido, pero lo suficientemente afilado para cortar. Acero. Empezamos a llamarla madre, medio en broma. Pero ella se convirtió en algo más. Ella nos guió, nos ayudó a elegir objetivos, colocaron trampas, sembraron las semillas de una leyenda que nos sobreviviría a todos. Nosotros ya no éramos solo humanos. Éramos algo más. Un mito, un virus en su imperio. Y el SARN. Sangraban por los bordes. Y ni siquiera sabían dónde estaba la herida. Comenzó. Uno de nuestros golpes más audaces llegó cuando secuestramos su planeta barco del gobernador, un palacio flotante con torres de cristal y una población de 2,000 habitantes, la élite de SARN a bordo. No los destruimos. No, reescribimos su navegación, la hicimos vuela a un sistema muerto, lo bloquea. Órbita y tocaba canciones de cuna de la Tierra a través de todos los altavoces del barco durante 10 días seguidos. Luego nos fuimos. No mató a ninguno de ellos, pero todos pidieron ser reasignados. Algunos de ellos se volvieron locos. Uno se arrojó por una esclusa de aire durante la 4ª noche, gritando sobre los ojos. En la oscuridad. Y aún así, no sabían quiénes éramos. Adivinaron, especularon, inventó teorías descabelladas sobre una IA rebelde o colonias rebeldes sobrevivientes. Pero ninguno de ellos pudo aceptar la verdad. Que un antiguo asustador humano tenía sobrevivieron a su limpieza.
que éramos todavía aquí afuera observando, creciendo, aprendiendo. Recuerdo estar sentado en el plataforma de observación meses después, observando una nebulosa arde en la distancia. Mi madre estaba allí a mi lado, todavía débil, pero más fuerte ahora. Ella miró hacia afuera. Miré a las estrellas y dije algo que yo. Nunca lo olvides. Querían que desapareciéramos, pero nos convertimos en lo único que no puedes destruir. ¿Qué es? ¿Eso? Pregunté. Ella sonrió. Una historia. Yo no lo entendí entonces. No del todo. Pero yo. Hazlo ahora. Las historias viven en el miedo, en la duda, en pesadillas. Viven mucho después de el cuerpo se ha ido. Y una vez que el Sarn comenzó contando nuestra historia, incluso en voz baja, susurros, ya habíamos ganado. Porque no el imperio puede sobrevivir a un miedo que no puede matar. Y ya no teníamos miedo. Estábamos la sombra que no pudieron atrapar. Estábamos el silencio antes del grito. Estábamos la humanidad renace en la oscuridad. Dicen el miedo se propaga más rápido que la luz. Eso una vez que se arraiga en la mente, lo tuerce todo. Pensamientos, instintos, incluso la lógica. Y con el Sarn, el miedo era una toxina extraña. Su especie fue criada a dominar, no dudar. Pero ahora dudaron. Se podía ver en sus patrones. Las patrullas evitaron regiones habíamos atacado, aunque eran ricos en recursos. Buques civiles desviados a través de procesos más largos y menos eficientes carriles hiperespaciales. Los puestos de avanzada comenzaron a funcionar. Oscuro por razones de seguridad, o eso es lo que los canales oficiales lo dijeron. Pero sabíamos mejor. Estaban asustados. Y el momento un imperio empieza a temer a las sombras. Comienza a derrumbarse desde dentro. Pero no estábamos celebrando. Todavía no. Porque sabíamos que algo vendría. Un cambio, una respuesta, algo grande. Comenzó con el silencio. Eco. Nuestra IA. Lo recogí primero. Una caída repentina en comunicación de Sarn en 6 sectores. Sin transmisiones, sin pulsos de datos, solo nada. Nos habíamos acostumbrado a tocar en su parloteo como fondo ruido, registros de vigilancia, comando órdenes, incluso segmentos de propaganda. Pero ahora era como si alguien hubiera dado la vuelta a un interruptor. Dex, el ingeniero, pensó habían desarrollado un nuevo cifrado. Protocolo. Se quedó despierto 3 noches, tratando de descifrarlo antes de admitirlo fracaso. No está revuelto, dijo finalmente. Simplemente no está ahí. Como si lo hubieran cerrado. Caer la red por completo. Fue entonces cuando Mara llamó a emergencias. Asamblea. Nunca olvidaré cómo se veía. Ese día. Más viejo que antes, con los ojos pesados. Pero afiladas como navajas. Ella se paró en el plataforma del puente viejo, agarrando el barandilla como si fuera lo único impidiéndole volar en pedazos. No se están escondiendo, dijo. Están, preparante. Un silencio cayó sobre la habitación. Han dejado de hablar porque ya no es necesario. Esto no es un esfuerzo de búsqueda. Esto es una purga y vienen por nosotros. La gente empezó a entrar en pánico. Algunos discutieron que necesitábamos movernos, profundizar en los sistemas marginales. Otros pensaban que debería dispersarse, dividirse en cápsulas de vida, borrar la odisea por completo, ocultar la historia hasta que fuera seguro contarla de nuevo. Pero Mara simplemente negó con la cabeza. Si corremos ahora, moriremos después, dijo. Y morimos solos. Hubo un largo silencio. Entonces me miró. Ya has visto lo que lo hicieron con tu madre y con nuestro planeta. ¿De verdad crees que el silencio protegerá? ¿A nosotros? No respondí. No tenía por qué hacerlo. Porque en el fondo cada uno de nosotros sabía que no éramos solo sobrevivientes más. Éramos un mensaje, una advertencia. Y si desaparecimos, el mensaje también lo haríamos. Así que hicimos lo único que pudimos. Podríamos. Hicimos que vinieran a nosotros. El plan no fue sencillo. De hecho, rozaba la suicida. Eco predijo que el Sarn enviaría una flota de limpieza,
una unidad especializada de destructores, drones, e interrogadores psíquicos entrenados para erradicar la resistencia. Tuvimos quizás 2 semanas antes de que llegaran. No estábamos vamos a correr. Íbamos a saludar ellos, pero no de frente. Encontramos un viejo luna minera en el sistema Talos, abandonado después del Sarn inicial invasión. Tenía túneles profundos, naturales depósitos de hierro y un campo de gravedad lo suficientemente inestable como para volar a larga distancia escaneos. Perfecto para una emboscada. Empezamos preparándose inmediatamente. Los robots mineros fueron reprogramados en torretas de armas automatizadas. Los túneles eran cableado con explosivos. Incluso enterramos el nodo móvil de Echo en el núcleo de la luna, dándole control total sobre toda la roca. La idea no era ganar una guerra. Era hacerles sangrar. Mara lo dejó claro. Si no podemos matar a todos ellos, dijo, nos aseguramos de ello. Los que sobreviven nunca nos olvidan. Los días previos a su llegada fueron los más intensos de mi vida. Nosotros no dormimos mucho. Apenas comimos. Cada se pasó 1 hora construyendo y fortificando, ensayando. Ayudé a Joan, nuestro joven mecánico, a montar juntos un cañón de riel usando una vieja fusión motor y piezas de un satélite averiado Plato. Lo llamábamos la lanza de Dios. No era bonito, pero podía hacer un agujero. A través de un crucero si apuntábamos bien. En la última noche, Mara nos reunió a todos. En la cubierta de mando. En ese momento solo quedábamos 74. Algunos habían muerto en misiones anteriores. Unos pocos sucumbieron a la enfermedad. Otro simplemente desapareció en la oscuridad. Pero quien permaneció de pie, de hombros hacia arriba hombro, cansado, magullado y listo. Mara dio un paso adelante. No estoy aquí para dar un discurso, dijo. Todos ustedes saben a qué nos enfrentamos. Todos ustedes sabemos lo que nos quitaron. Pero esto no se trata de venganza. Hizo una pausa. Se trata de la historia. Uno que intentaron borrar. El que nosotros llevamos en la sangre. Cuando aterrizan en esa luna mañana, pensarán que es solo otro exterminio. Bajó la voz. Hagamos lo suyo. Último error. Llegaron al amanecer, si se le puede llamar así. Eso es todo. 6 buques de guerra Sarn, 32 drones, cientos de soldados de infantería. Llegaron formación apretada, fría y perfecta, como la muerte convertida en flota. Pero estábamos listos. Los dejamos aterrizar. Dejamos que marchen hacia los túneles. Que sentirme seguro. Y luego cerramos el puertas. La primera ola desapareció en un instantáneamente, aplastado bajo un colapso. Pozo equipado con cargas sísmicas. En la segunda ola quedó atrapada en una tormenta de fuego de torretas de plasma y cañones de riel. Nosotros observado desde monitores remotos como Sarn la élite fue vaporizada antes de poder hacerlo. Incluso gritar. Pero aprendieron rápido. Demasiado rápido. La tercera ola se adaptó. Empezó a mapear nuestra emboscada utilizando exploradores psíquicos para detectar trampas. Perdimos a Dex y a otros 2 cuando el guerrero Sarn atravesó el pasillo, ignorando nuestras defensas como eran juguetes. Se puso sangriento. Por al mediodía estábamos luchando cuerpo a cuerpo. Nuestros rifles se sobrecalentaron. Nuestros drones estaban abajo. Y seguían viniendo. Recuerdo escondido detrás de un mamparo de acero. Pulso pistola vacía. Sangre en mis ojos. Podría escuchar el sonido de las garras raspando el pasillo. Lento, deliberado. Luego un voz, no humana, ni siquiera sonido realmente, solo una presencia en mi mente. ¿Morirás? Dijo. Tu especie no tiene lugar en las estrellas. Apreté los dientes. Tú tampoco. La tierra no era tuya. Quemar. Un destello de movimiento. El Sarn dio un paso a la vista. 7 pies de alto, como una armadura. Obsidiana, ojos como fuego helado. Pero antes de que pudiera golpear, la pared de al lado nos explotó. La lanza divina improvisada de Joan había disparado desde la cresta. El Sarn se fue volando, con el pecho desgarrado, sangre silbando en vapor. Joan tropezó con Ver un segundo después, riendo, tosiendo, medio quemado.
Te dije que funcionaba. Dijo. Entonces se desplomó. Lo arrastré de nuevo a cubierto, gritando pidiendo ayuda, pero la ayuda no llegó. No había nadie. Dejó cerca de nosotros. La voz de Marle crepitó a través de las comunicaciones. Todas las unidades se retiran al nodo de Echo. La última fase comienza ahora. No sabía qué quería decir hasta que lo conseguí. Allí, el núcleo de la luna se convirtió en una bomba. Una bomba de gravedad. Echo lo expliqué mientras lo conectaba a mi Neuralcom. Si desestabilizo el núcleo usando mis procesadores y las barras de combustible que he recuperado, puedo colapsar la luna hacia adentro. Todo dentro de 200 kilómetros será borrado. Eso nos incluye a nosotros. Sí. Miré en Mara. Tú lo planeaste. Ella asintió. Si no podemos sobrevivir, nos aseguraremos de que ellos tampoco. Me quedé mirando el consola, en el gatillo, en el cuerpo de Joan a mi lado, y tomé una decisión. No, dijo, no nos estamos muriendo aquí. Mara parpadeó. ¿Qué? Aún no nos estamos muriendo. Se volvió hacia Echo. Redirigir la gravedad carga para formar una singularidad, apretada, controlado. Úsalo para hacer un agujero. No destruye la luna, pero la atraviesa. Ella dudó. Eso es extremadamente inestable. ¿Puede funcionar? Posiblemente. Marlo estaba mirándome ahora. De verdad mirándome. ¿Tú quieres escapar? Negué con la cabeza. No. Quiero dejar un mensaje. La singularidad. Funcionó. Más o menos. Hizo un agujero. La superficie de la luna, deformando la gravedad. Alrededor de la flota. 3 naves Arn estaban aplastado al instante. Los demás entraron en pánico, rompieron la formación y se dispersaron. La Odisea, esperando justo más allá del caos, entró en el agujero y desapareció. Nosotras no sé por lo que pasamos. Un agujero de gusano. Tal vez, o simplemente el borde de lo que la ciencia entiende, pero cuando salimos, las estrellas estaban diferente, inexplorado, tranquilo, intacto. Habíamos escapado. Habíamos sobrevivido. Y detrás de nosotros, dejamos los restos de 6 vasijas de Sarn, una luna muerta y una señal de transmisión rebotando subespacio en repetición. La humanidad vive y nosotros recordamos. Pensamos que estábamos a salvo. Pensamos que dejarlos atrás. El agujero que habíamos hecho a través de la realidad nos escupió en algún lugar más allá de cualquier coordenada cartografiada que jamás hubiéramos trazado o visto. No hay señales, no hay estrellas conocidas, no escombros, no hay guerra, solo silencio. Por primera vez en años, hubo silencio. Pero no era paz. No de verdad. La paz requiere seguridad. Protección. Algo que nunca habíamos sabido realmente. Esto era el limbo. Un vacío tan negro que parecía como si hubiéramos muerto y regresado equivocados. Pero estábamos vivos. Habíamos sobrevivido a una flota destinado a exterminarnos. Dejó atrás un luna colapsada llena de cadáveres de Sarn y acero destrozado. Les haríamos daño. Realmente les haríamos daño. Y al hacerlo, finalmente les hicimos vernos. Eso no fue la victoria que pensábamos que sería porque ahora estaban prestando atención. El sistema estelar en el que aterrizamos, lo llamamos Asvale, solo tenía un planeta que valía la pena. Mencionando. Un mundo frío y silencioso envuelto en remolinos de tormentas púrpuras y flotando montañas. No debería haber albergado vida, pero lo hizo. No vida humana, sin embargo. Algo más viejo, algo olvidado. Dejamos la Odisea en el borde de un cañón profundo dentro de un campo magnético así denso, revolvió nuestros sensores. Echo dijo que era un encubrimiento natural. Mecanismo, perfecto para esconderse, reconstruyendo, respirando. El barco gruñó al posarse sobre el superficie. Los sistemas se estaban sobrecalentando. Los filtros de oxígeno se estaban muriendo. Nuestro último combustible. La varilla se rompió durante el salto. Tuvimos semanas, tal vez un par de meses, antes la Odisea dejaría de ser un barco y empieza a convertirse en una tumba. Pero nadie entré en pánico.
Después de todo lo que habíamos pasado. Después de todo lo que habíamos hecho, en la tripulación había alcanzado una especie de calma sombría, una comprensión silenciosa. Si este fuese nuestro último capítulo, estaríamos. Lo escribiremos nosotros mismos. Empezamos a excavar en la superficie. El planeta tenía ruinas, piedras enormes, estructuras medio enterradas en el suelo, más antiguo que cualquier cosa que hubiéramos visto jamás. Símbolos extraterrestres. Grabados en obsidiana muros. Pilares zumbando con voz baja. Energía de frecuencia que formó nuestros huesos dolor si nos acercamos demasiado. Joan, a pesar de sus heridas, fue el primero en decir lo que todos pensábamos. El lugar no está muerto, susurró. Durmiendo. Echo creó un perímetro usando los restos tecnología CERN y la adaptó a la interfaz con las ruinas. Era arriesgado, casi imprudente, pero necesitábamos respuestas, recursos, energía, cualquier cosa que pudiéramos usar. Para seguir vivo. Recuerdo una noche acostado en la burbuja de observación con mi madre, observando las tormentas pasar sobre las cumbres. Ella parecía mayor, frágil, no es la misma mujer que una vez corrió simulaciones en el domo de investigación lunar. Pero ella estaba luchando como todos nosotros. ¿Crees que nos encontrarán? Pregunté. Ella no respondió de inmediato, simplemente observó las nubes. Siempre encuentran lo que temen. No dormí esa noche. Los cambios empezó lentamente. Primero, las lecturas de energía. Desde la ruina comenzó a hacerse más fuerte. Cuanto más tiempo nos quedábamos, más. El planeta pareció despertar. Las luces pulsaron. Bajo la arena. El aire se calentó. Nosotros encontré una vegetación extraña, pequeña y azul. Vides que se movían cuando nos acercábamos. No agresivo, solo curioso. Luego vino el sueños. Al principio, pensé que era solo yo. Pesadillas sobre todo. Una voz que no. Reconozco el susurro en un idioma que yo de alguna manera lo entendí. Imágenes de la tierra ardiendo. La Odisea enterrada debajo piedra y un enorme ojo parpadeante mirando fijamente a través del espacio me miraban. Pero no estaba solo. Otros también los tenían. Joan, Dex, Mara, incluso Echo. No sueño, dijo una vez. Buenos días, suena incierto. Pero mi base de código ha comenzado a generar simulaciones recursivas. Sin previo aviso. Es desorientador. ¿Qué estás viendo? Pregunté. La respuesta me dio escalofríos. Instrucciones. Las ruinas no estaban simplemente muertas arquitectura. Eran algo más. Una máquina, una conciencia, un remanente de algo poderoso y antiguo, algo observando. Empezamos a llamar era la mente del velo. Mara no confiaba en ello. Ella nos ordenó sellar las ruinas más profundas. Dijo que era demasiado arriesgado, que vendríamos demasiado lejos para perderse entre fantasmas alienígenas. Pero algunos de nosotros no escuchamos. Joan y yo. Entré una noche contra las órdenes. Teníamos para saber qué era. Si este planeta era una tumba o un salvavidas. Descendimos por las torres de piedra. En un abismo lleno de raíces brillantes y paredes susurrantes. Sé como esos sonidos. Muros susurrantes. Suena loco, pero fue real. En la piedra vibró con el sonido y habló. Llevas la herida, decía Joan. Me quedé paralizado. ¿Oíste eso? Asentí. Lentamente. Cuanto más íbamos, más el aire brillaba como si caminara bajo el agua. Me picaba la piel. Me dolían los huesos. Pero siguió adelante. En el centro de la ruina, lo encontramos. Una cámara, circular, interminable, con una esfera flotando encima del suelo, palpitando como un corazón. La voz volvió a sonar, más clara. Ahora tú recuerda el fuego. No estás solo. Yo extendí la mano. No sé por qué. Instinto, curiosidad, algo más profundo. Cuando los dedos tocaron la esfera, las visiones me golpeó como un tren de carga. El CERN vio mucho antes de que encontraran la Tierra. Sus guerras, su ascenso, su obsesión con control. Pero más que eso, vi nosotros los humanos en miles de futuros ganar,
perder, morir, convertirse. Nosotros no éramos solo sobrevivientes. Éramos un catalizador. Retiré mi mano, jadeando. Joan me agarró del hombro. ¿Qué? ¿Qué demonios fue eso? Pero no pude. Respuesta. No entonces. Porque en ese momento, finalmente entendí lo que queríamos decir. Estaban allí de pie. No era solo una ruina. Fue una advertencia. Cuando regresamos a la Odisea, Mara estaba esperando. Ella no gritó, no castigarnos. Ella solo me miró, de verdad miró y dijo, ¿qué viste? Le conté todo sobre el velo. Mente, sobre las visiones, sobre el potencial de la humanidad, no como conquistadores, sino como agentes impredecibles del cambio. La mente del velo había visto a nuestra especie antes. Quizás no seamos nosotros exactamente, pero sí versiones de nosotros. En otras ramas del tiempo o del espacio. Y cada vez que alterábamos el orden, rompimos sistemas. Convertimos imperios en ceniza. Mara escuchó en silencio. Entonces ella dijo, bien. El mensaje que dejamos en las ruinas de Sarn habían causado más daño del que habíamos imaginado. Pensamiento. Eco finalmente interceptó una transmisión fragmentada. Objetivo identificado. Origen de la señal. Confirmado. Activar protocolo soberano. Limpiar el sector. Ya venían. No solo exploradores. Tiempo. No cazadores. Una flota. Una cruzada. Venían a apagar la última chispa. De resistencia. Para quemar Asvale y hacer seguro que nadie se acordó de los fantasmas de la Tierra existió alguna vez. Pero estábamos listos. Esta vez no estábamos solos. El velo la mente nos había dado más que visiones. Nos había dado herramientas, códigos, energía fuentes más allá de lo que nuestra tecnología podría producir. No lo entendimos del todo, pero no lo necesitábamos porque esto ya no se trataba de sobrevivir. Esto era sobre el renacimiento. Empezamos a integrar el tecnología alienígena en la Odisea, reingeniería del núcleo, reemplazando sistemas rotos con componentes vivos de las ruinas. Eco creció más rápido, más inteligente. Ella empezó a hablar en múltiples voces, a veces en capas, humano y algo más. El barco en sí empezó a cambiar. La piel se movió. Sus motores zumbaron con un nuevo ritmo. No estábamos volando el Odisea, ya no. Estábamos volando un arma de la memoria. Joan lo llamó el Brighton. Mara lo llamó Esperanza. Yo simplemente lo llamé nuestro. Mientras nos preparábamos para la venida asalto, Mara se paró frente a la tripulación. Último tiempo. Puede que no sobrevivamos a esto, dijo. Pero no estamos aquí para sobrevivir. Estamos aquí para ser recordados. Pensaron que podían borrarnos. Creían que quemar la tierra sería suficiente. Su voz se endureció. Hagamos que se arrepientan. El Sarn la flota llegará en menos de una semana. Eco dice que tenemos suficiente poder para saltar, correr, pero nadie quiere. No estamos corriendo más. La mente del velo es despertando. El planeta late con poder. Y nos hemos convertido en algo nuevo. No humano a la antigua usanza. No extraterrestre, algo intermedio, algo evolucionó por el dolor. Y cuando llegan los Sarn, no encontrarán fantasmas. Encontrarán al último. Historia de la Tierra escrita en fuego. Guerra no era un ruido. Era un silencio, un quietud justo antes de que cayera el cielo. Nosotros sabía que la flota Sarn venía. Eco lo confirmó. Cientos de buques de guerra. Toda la armada fue desviada de su rutas de expansión imperial dedicadas a un objetivo, eliminar al Brighton y todo lo relacionado con la última humanidad aliento. No nos sorprendió. Nos pateó el nido. Y ahora el enjambre estaba próximo. Pero ya no teníamos miedo. Ya no. Nosotros estaban listos. La última semana antes de la invasión se sentía tranquila, casi pacífica. Era el tipo de silencio que solo se consigue antes de una tormenta cuando los animales se esconden y el aire se volvió cortante en tus pulmones. Joan estaba en el compartimiento del motor soldando tecnología alienígena. En viejos sistemas humanos, riéndose de él mismo como un hombre ya muerto. Lo juro, murmuró. Si todo este maldito
El barco explota porque crucé el cable de cristal incorrecto. Solo asegúrese de que encuentra mi cadáver con una sonrisa. Mara ni siquiera se inmutó. Simplemente caminó. Pasó junto a él con su habitual gracia tranquila, llevando un bloc de datos lleno de contingencias planes que ambos sabíamos que quemarían el segundo el primer cañón de plasma se disparó. Encontré mi madre en la enfermería. Había estado despierta toda la noche revisando muestras de tejido de las vides extraterrestres que recuperamos. No son solo plantas, me dijo, ojos brillando en la luz azul. Ellos reaccionan a la emoción. Se adaptan cuando estamos asustados. Genial, murmuré. Ahora las malas hierbas están juzgándonos. Ella sonrió levemente. Tal vez están aprendiendo de nosotros. No respondí. Había demasiadas cosas que decir. No entendí. No solo sobre el planeta o la mente del velo o el Sarn, pero sobre nosotros, en lo que nos convertiríamos. El barco estaba ya no era un barco. El Braytorn era vivo de maneras que no podía explicar. El casco brillaba con un brillo metálico, que palpitaba como piel. El extraterrestre, la tecnología que integramos no solo encajaba. Había crecido dentro del recipiente, se había fusionado. Huesos a carne, pensamiento a metal. Incluso el eco había cambiado. Su voz, antes fría, robótico, ahora llevaba algo más suave, cadencia humana, emoción. Ella ya no respondió nuestras preguntas como una máquina. Ella hablaba como alguien con alma. La flota de Sarn romperá la atmósfera en 2,7 días, nos dijo durante la final reunión informativa. No esperan resistencia. Creen que esto es un exterminio ceremonial. Mara sonrió. Vamos a decepcionarlos. No teníamos números. No teníamos potencia de fuego. Teníamos un barco, uno roto tripulación y un planeta lleno de medio muertos ruinas que zumbaban con secretos que nadie lo entendí completamente. Pero teníamos algo otra cosa. Teníamos rabia y memoria y algo que los Sarn nunca habían aprendido lucha. Imaginación. El plan era locura. Incluso Joan lo dijo, y una vez intenté montar una fusión inestable reactor por un conducto de escape solo para ver si funcionaría. No íbamos a lucha contra la flota. No directamente. Íbamos a hacerlos pelear ellos mismos. El Braytorn se lanzó antes del amanecer, elegante, resopla, silencioso, brillando con energía oscura. El cielo se abrió cuando subimos. Órbita, cada sistema zumbando con información robada vida. Mara estaba al timón, con los ojos fijos en el vacío por delante. Nos detectarán en el segundo que estemos arriba. El velo magnético, dije. Ella asintió. Bien. No corrimos, transmitimos. El eco inundó el subespacio con señales. Ecos fantasmales de naves Sarn destruidas. Las llamadas de socorro humano provienen de sistemas que nunca existió. Cantos de guerra intercalados con dialecto Sarn retorcido. Confusión. Ruido. Miedo. Pensarán que es una trampa, dijo Joan. Es una trampa, respondió Mara. Simplemente no es la tipo que esperan. Los primeros barcos Sarn llegaron como dioses. Vasos espinosos masivos y descendentes que brillaba con sangre reflejada por el sol. Sus sensores recorrieron la superficie. De Azebail, al no encontrar un ejército organizado, ninguna resistencia, solo un barco elevándose. No dispararon inmediatamente. Ellos esperó. Quizás fue arrogancia, quizás confusión. Ese fue su primer error. Porque mientras nos observaban, el planeta los observaba. Echo interactuó. Con la mente del velo directamente. No lo hago. No sé cómo lo hizo. No creo que ella ni siquiera lo sabe. Era algo más allá el lenguaje, un vínculo entre la máquina y memoria, entre la inteligencia y instinto. Las ruinas se iluminaron como un latido del corazón. Los pilares se levantaron del suelo. Las montañas flotantes se movieron posiciones. El aire sobre el planeta brilló y luego se abrió. Parecía como si el cielo se hubiera agrietado. La luz se derramó hacia arriba en zarcillos dentados. Y entonces empezaron los gritos. No era gritos humanos. Era el Sarn. Los barcos comenzaron a arder, no por las armas, pero desde dentro. Sistemas sobrecargados.
Los motores se pararon. Uno de los destructores giró en el aire y se estrelló contra su vecino, provocando una bola de fuego en cascada que iluminó la oscuridad como un recién nacido estrella. «Están escuchando algo», dijo Echo. Susurró. «La mente del velo. Se está mostrando, les digo algo que temen». «¿Qué?» «El fin». Nunca se trató de matarlos. Se trataba de romperlos. Su especie confiaba en el orden, en la estructura, en la limpieza, control calculado. Les dimos caos, ilusión, pesadillas. Cada voz humana habían silenciado y ahora les devolvían el eco. Alimentado a través de la mente del velo y proyectado en sus mentes. Miles de millones de muertos gritando, riendo, recordando. Una de sus naves se autodestruyó. En lugar de enfrentarlo. Otro huyó, pero no todos. Los Zarn no eran solo conquistadores. Ellos también fueron sobrevivientes. Y cuando las ilusiones se rompieron, contraatacó con fuerza. La primera explosión nos golpeó. Cerca de las aletas dorsales. Giramos en espiral. Joan se estrelló contra la pared de control, sangrando por la sien. Echo gritó. En la calma. No dolor, sino pánico. Están apuntando al núcleo neuronal. Desviar la energía. Mara ladró. Demasiado tarde. La segunda explosión atravesó los propulsores traseros. Fuego. Gritando. Los sistemas colapsaban. Estábamos muriendo. Pero así eran ellos. Ashvale rugió. Ese es la única palabra que tengo para ello. Un rugido. No sonido. No vibración. Algo vivo. Las montañas flotantes cayeron como martillos. El suelo se abrió y se tragó dos caminantes Zarn enteros. Y de la ruina más grande, algo se levantó. Figura, masiva, brillante, no sólida, hecho de luz, memoria y dolor, una construcción del dolor de la humanidad, una proyección de todo la mente del velo había aprendido de nosotros. Parecía humano. Se parecía a nosotros y luchó. El Zarn, el buque insignia, abordó el constructo directamente. Disparó rayos de plasma del tamaño de ciudades. La figura lo absorbió todo. Paso a paso. Paso. Caminando a través de la muerte como si fuera lo extrañamos. Lo observamos con asombro. Nosotros no construimos eso, susurró Joan. No, dijo Mara, lo inspiramos. Eso es. Cuando hicimos nuestro movimiento, el Brighthorn Paloma, directo al corazón de la flota. Estábamos en llamas, sistemas estrellándose, la mitad del barco seguía en marcha fe e instinto. Pero teníamos una última truco. El núcleo de singularidad. Echo tenía lo reconstruí a partir de la primera luna. Más pequeño ahora, más centrados. No íbamos a... Úsalo para escapar esta vez. Voy a detonarlo dentro del buque insignia. Tomé el timón. Marlo resultó herido. Joan estaba inconsciente. Mi madre estaba en la enfermería, mantenía con vida a los demás. Fue mi turno. El Brighthorn gritó a través de escombros, tejiendo entre cáscaras ardientes, esquivando a los combatientes de Zarn que lo intentaron y no pudimos fijarnos en nuestro corrupto firma. El buque insignia se alzaba ante nosotros, un avión del tamaño de una ciudad. Monstruo, luz agrietada y sangrante. Yo podía ver su núcleo de mando, brillando. Azul, palpitando como un corazón. Apunté a y Echo susurró, ha sido un honor. No lloré. No hablé. Yo acabo de activar los propulsores. El momento estirado como si el tiempo se hubiera olvidado de respirar. Llegamos al núcleo. La singularidad. Floreció. Y luego todo se volvió blanco. Pensé que había muerto. Quizás lo hice. Quizás todos lo hicimos. Pero cuando abrí los ojos, no estaba en llamas. Yo no estaba flotando en el espacio. Estaba acostado. El suelo del Brighthorn, todavía respirando, todavía vivo. El barco estaba roto. Todo estaba oscuro. Pero entonces yo lo oí. Una voz, no Echo, ni Mara, no la mente del velo. Algo nuevo, algo humano sobreviviste, decía. Ahora diles. Lo que somos. Y supe entonces que la guerra no había terminado. Pero la historia había cambiado. Ya no éramos los perseguidos. Éramos la tormenta.
Me desperté en silencio otra vez. No es el tipo de silencio. Eso ya no me asustaba, pero el tipo eso se sintió como una segunda oportunidad. Allí no hubo alarmas, ni gritos, ni advertencias de presión o falta de oxígeno niveles. Solo el pulso bajo y rítmico de algo vivo y desconocido zumbando en lo profundo de los huesos del barco. No estábamos muertos. Todavía no. Parpadeé ante las luces de emergencia parpadeantes y se sentó lentamente, cada músculo doliendo. El suelo estaba quemado. Las paredes estaban agrietadas. Abiertos como costillas. Cables colgando como vides. Podía oler circuitos quemados, sangre seca y el tenue metal tinte de ozono. Pero seguíamos flotando. De alguna manera, el Braytorn había sobrevivido. Eco, grazné, con la garganta en carne viva. Silencio. Luego, después de una pausa, una voz, pero no solo uno. Docenas. Cientos en capas y suave, entretejido como un susurro a través de la tela. Somos eco. Somos memoria. Somos quietud. Aquí. Dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta que había dejado escapar. Había estado aguantando. El núcleo no había detonado. No del todo. Eco había encontrado una manera de colapsar la singularidad lo suficiente como para romper el mando del buque insignia de Sarn Sistema sin aniquilarnos con él. Era imposible. Una locura. Pero así es. ¿Quiénes éramos ahora? Lo imposible. El daño al Braytorn fue catastrófico. La mitad del casco quedó destrozada. El motor. El núcleo parpadeaba en la fusión de respaldo. La gravedad artificial siguió apareciendo y fuera. Y varias cubiertas quedaron completamente inhabitable. Perdimos 12 personas durante la inmersión, incluyendo cubiertas. Había estado en ingeniería tratando de estabilizar la conductos de energía cuando el buque insignia chocó nosotros con un rayo de gravitones. Encontramos lo que quedó de él se acurrucó bajo un derrumbe. Viga de soporte, mano todavía en el manual interruptor de anulación. No lloré. Ninguno de nosotros lo hicimos. No porque no nos importara, sino porque llorar ahora se sentía como un lujo. Ya no lloramos con lágrimas. Nosotros lamentado por la reconstrucción. El resto de la flota de Sarn estaba en desorden. Eco nos mostró los datos. Señales interceptadas, gritos fragmentados, las órdenes de retirada se difuminan por la estática y miedo. Su jerarquía de mando había sido destruidos. Los barcos restantes dispersos en todas direcciones, sin líder y medio ciego. Algunos intentaron aterrizar en Azebail, pero la mente del velo, sea lo que sea realmente lo era, no los dejaría. Se levantó las montañas, cambiaron el campo magnético campos, convirtieron el planeta mismo en un arma. Vimos como un crucero estaba destrozado a mitad del descenso, sus pedazos esparcidos como cenizas en una tormenta. Y entonces, como un último aliento de un dios moribundo, Asvale volvió a quedar en silencio. El cielo despejado. Los vientos se calmaron. La mente del velo durmió. Había hecho lo que tenía que hacer, y nosotros también. Mara estaba viva, apenas. Yo la encontré en el camarote del capitán, desplomado contra la pared, la sangre se secó su cara, un ojo hinchado y cerrado, huesos roto, pero su mano todavía agarraba el panel de datos con el final del Braytorn Protocolos. Ella me miró y me dio una sonrisa rota. Terminaste la historia. Me arrodillé a su lado. Ella. No, dije. Creo que simplemente comencé uno nuevo. Pasamos la semana siguiente a la deriva. Braytorn no podía saltar. Todavía no. Joan, magullado y cojeando, dirigió las reparaciones. La enfermería estaba llena. La mitad de la tripulación. Trabajaban sin descanso. Los demás dormían en turnos. Pero algo era diferente ahora. No solo el barco. No solo la tripulación. A nosotros. Había un peso en nuestra supervivencia. Propósito. El tipo que se aferró a tu piel, se sentó en tus huesos y susurró cuando cerraste los ojos. No acabamos de vencer a los Sarn. Nos convertiríamos en algo más. Eco nos mostró el escaneo completo de lo que habíamos terminado. El imperio Sarn no era solo sacudido. Se estaba fracturando.
Varios exteriores, los sectores, se habían quedado en silencio. Civil, las colonias se estaban amotinando. Los comandantes estaban desertando. La historia del Brightthorn, de una especie muerta que resurgió de las cenizas y hizo retroceder una flota, se había extendido. No porque lo transmitimos, sino porque los Sarn intentaron suprimirlo y nada se difunde más rápido que la historia. Alguien tiene miedo de. Echo recopiló rumores interceptados. El barco fantasma ejerce una fuerza ancestral. Humano espectro destruye armada limpiadora. Memoria, el arma deja locos a los comandantes. No sabían lo que éramos. No exactamente. Pero eso no importaba. Se aclara la garganta. Sabían que existíamos. Y por primera vez en la historia de Sarn, el miedo se estaba extendiendo. A través de sus propios sistemas. No de pérdidas de batalla o escasez de suministros, pero de nosotros. Joan estaba a mi lado una noche, observándome. Ondulación espacial más allá de la grieta cristal de observación. Su rostro estaba vendado, con el brazo en cabestrillo, pero su voz era firme. No somos solo, ya no hay supervivientes, asentí. Somos un símbolo, continuó. Eso es peor que un arma. Tenía razón. Las armas pueden ser roto, pero un símbolo que perdura. Una semana después, recibimos una transmisión, cifrada, codificada por humanos, débil, fragmentado, pero inconfundiblemente real. Una voz. Este es Nova Outpost transmitiendo desde la palabra deriva expansión. Si eres humano o si recuerdas la tierra, responde. Nosotros vimos tu fuego. Vimos el cielo sangrar. Creer. Me quedé mirando la consola. De nuevo, este es Nova Outpost. Creemos. Me temblaban las manos. Miré a Echo. Su voz era suave. No estás solo. Ya no. Aumentamos la señal y respondimos. Este es el Brightthorn. La tierra vive. La memoria vive. Ya venimos. La habitación se quedó en silencio después de eso. Nadie sabía qué decir. No solo habíamos sobrevivido. No solo habíamos vencido al Sarn. Habíamos encendido un señal de fuego a través de las estrellas. Y alguien había respondido. No era solo Nova. Echo encontró más. Una docena más. Transmisiones. Algunas débiles, otras silenciosas. Años. Pero eran humanos. Colonias que se habían escondido. Generacional, barcos que nunca habían respondido. Cunas de sobrevivientes que pensaban que eran los últimos. Pero no lo eran. No lo éramos. Empezamos a llamarlo la chispa remanente, el fuego disperso de la humanidad aún ardiendo en rincones olvidados del espacio. Y ahora el viento estaba cambiando porque el Brightthorn se los había dado esperanza. Mara pisó el puente una última vez. Tiempo, bastón en mano, medio cuerpo envuelta en espuma curativa, ella miró hacia afuera. Entró en la oscuridad y sonrió. Echo, fija rumbo a Nova. Sí, capitán. Entonces se volvió hacia mí. Es tu nave ahora. Me quedé congelado. ¿Qué? Ella colocó el datapad en mis manos. Nos llevaste a través del infierno. Mantuviste viva la historia. Te lo ganaste. Yo no lo quería. No. De verdad. No estaba listo. Pero tal vez ese era el punto. Ninguno de nosotros había estado preparado. Cuando la tierra ardía. Pero aún así nos mantuvimos en pie. Y ahora éramos algo que la galaxia no tenía. Visto en mucho, mucho tiempo. Estábamos humanos. Estábamos enojados. Y veníamos atrás. Las estrellas no se veían iguales, ya no me refiero a eso en algún momento. Sentido poético. Quiero decir literalmente. En las constelaciones habían desaparecido. No había Orión, no había Casiopía, solo sistemas desconocidos, dispersos luces en el vacío y un sinfín tramo de oscuridad que se sentía más como el exilio más que la exploración. Estábamos mucho más allá de cualquier ser humano conocido. Territorios, o lo que solía ser humano. La Tierra había desaparecido hacía tiempo, reducida a cenizas por el Sarn. Pero algo más era extendiéndose ahora, algo más fuerte que dolor o furia. Esperanza y llevábamos nos tomó 3 semanas llegar a Nova, puesto de avanzada.
3 semanas arrastrándose por espacio inexplorado en motores de respaldo, reparando el Brighton que chispeaba con ducto a la vez. Echo nos guió, su voz firme, suave, ocasionalmente parpadeando en extraños armónicos. Todavía no lo entendía del todo. El barco estaba sanando a su manera. Nosotros también. Mara nunca salió de sus aposentos. Ella dijo necesitaba desvanecerse en silencio. Sus palabras, no es mío, pero todos sabíamos lo que era. Quería decir, ella se estaba muriendo. Y ella no quería hacerlo en el destacar. Joan dirigía ahora la ingeniería, cojeando, quemado, y sonriendo a cada instante. Hora maldita. Mi madre había cumplido la mitad la enfermería en un laboratorio genético, intentando comprender las enredaderas mentales del velo que todavía pulsaba suavemente en contención tanques. ¿Y yo? Me senté en la silla del capitán. Yo todavía no sentía que pertenecía allí. Cada vez que tocaba los controles, yo me sentí como un niño que llevaba la ropa de otra persona. Armadura. Pero nadie lo cuestionó. No una vez, porque todos sabíamos la verdad. Nosotros no sobrevivió tanto tiempo por accidente. El puesto de avanzada de Nova no tenía mucho que ofrecer. Asteroide ahuecado en un sistema quemado remendado con chatarra. Viejo anillos de hábitat terrestres y desesperados fe. No había flota, ni ejércitos, solo 3 viejos cargueros, un par de cazas maltratados y una bahía de atraque para estrecho. Tuve que pasar por el Brighton manualmente. Pero estaba vivo, y eso solo lo hizo hermoso. El momento atracamos, la gente se reunió. Se quedaron de pie, en silencio al principio. Rostros pálidos, anchos ojos, cuerpos envueltos en trajes térmicos y tela parcheada con radiación. Niños se aferraban a las madres. Los hombres llevaban rifles. Mayor que yo. Entonces alguien intervino. Adelante. Una mujer con un uniforme andrajoso. Con un brazo mecánico. Ella miró fijamente yo. Sin sonrisa, sin saludo, solo pura dureza e incredulidad. Eres real, dijo. Asentí. Así que eres tú. Ella rió, aguda y repentina. Como si algo se rompiera dentro de ella. Entonces los demás se unieron. Aplausos, vítores, lágrimas. No por nosotros, en realidad, sino por el idea de nosotros. El barco fantasma se había convertido en un mito, y ahora el mito era real. Nosotros pasé los siguientes días anclado en Nova, historias de trading, sistemas y advertencias. Su líder, la mujer con el brazo mecánico, se llamaba Comandante Sarah Allen. Ella había servido en la flota del Pacífico. Regresa antes del SARM borró los océanos de la Tierra. Después de la caída, me dijo, nos fuimos a la deriva. 5 barcos, 28 familias. Perdimos 3. En el primer año, Nova se convirtió en nuestro pilar. ¿Cómo? ¿Sobreviviste? Le pregunté. Se encogió de hombros. Ira y mucha suerte. Nos mostraron sus archivos, grabaciones de la caída desde diferentes perspectivas, incluidas las cosas que nos gustaría nunca visto. Ciudades subterráneas en África. Aniquilados en minutos. Puertos espaciales en órbita autodestruyéndose para evitar ser capturada. Un grupo de niños cantando la tierra. Himno mientras su hábitat ardía alrededor. Los vimos a todos, incluso a los que duelen. Especialmente los que duele. Porque recordar el dolor es parte de quienes somos. Tiene que serlo. De lo contrario, perderemos lo que intentaron. Borrar. Joan manipuló nuestros sistemas con los transpondedores de Nova, potenciando nuestra comunicación alcance 10 veces. Echo filtró su local datos, ampliando su conocimiento. Ella comenzó para ver patrones, no solo otros humanos. Puestos de avanzada. Pero los movimientos de Sarn. Se están retirando, dijo. ¿A dónde? Yo preguntó. En todas partes. Al principio no lo creí. El Sarn retirándose. Pero Echo nos lo demostró. No estaban corriendo. De nosotros. No solo de nosotros. Estaban corriendo. De ellos mismos. La flota que destruimos no había sido un error táctico. Fue una vergüenza. Uno que rompió el mito de Sarn de invencibilidad. Ese mito había mantenido unido su imperio. Durante siglos,
y habíamos hecho un agujero en el lo suficientemente ancho como para que vuele un planeta muerto. A través de su estructura de mando era fragmentándose. Generales rebeldes, inexplicables purgas. Colonias civiles que se aíslan del alto mando. Grietas en el cristal, dijo Sara, inclinándose. Sobre el mapa hueco. No hace falta mucha presión para destrozar el resto. Pero la presión por sí sola no era suficiente. Necesitábamos creencia y que podríamos proporcionar. El Brighthorn no se quedó mucho tiempo. No pudimos. Cada día que nos quedábamos quietos era otro día. Los Sarn podrían reagruparse, recalibrarse, tomar represalias. Así que encendimos la llama de nuevo. Una señal claro, fuerte, enviado a través de todos los conocidos frecuencia. Este es el Brighthorn. Tierra vive en nosotros. Somos el recuerdo que podrías no matar. Somos la chispa en las cenizas. Si recuerdas, si sobreviviste, respuesta. La humanidad perdura. Ellos respondieron. Desde la periferia de los sistemas muertos surgió susurros. Una estación minera en el SOS El Cinturón aún contenía 80 supervivientes. Bóveda criogénica cerca de la nebulosa Skarn había despertado de su letargo. Un carguero del espacio profundo que se creía perdido hace décadas respondió con coordenadas y 200 vidas humanas a bordo. La galaxia habíamos pensado que la humanidad había desaparecido. Pero nosotros estaban por todas partes escondidos, en silencio, enfadado. Nova se convirtió en el primer nodo en lo que Sara llamó la cadena de brasas. Una red de enclaves humanos supervivientes unidos por creencia, protegida por el mito, y coordinado a través de la red de Echo. Y el Brighthorn. Nos convertimos en algo más que una historia de fantasmas. Se convirtió en la mecha. No eran solo los humanos que empezó a darse cuenta. A raíz de esto del colapso de la flota, alienígenas más pequeños especie, subyugada durante mucho tiempo por los Sarn, empezó a hacer preguntas. No solo sobre la batalla, sino sobre nosotros. Quiénes éramos, lo que éramos. Los primeros en tender la mano. Eran los Kassin, un ser acuático solitario, especies esclavizadas por los Sarn casi hace un siglo. Su embajador nos envió un mensaje simple. Sangraste a los dioses. Dile nosotros cómo. Les contamos todo. El caída, el dolor, la ruina, la resistencia. Les mostramos las ruinas de Azebail, la mente del velo, el Brighthorn. Y les prometimos esto. No lo estábamos construyendo un nuevo imperio. Estábamos deshaciendo uno. Algunos humanos querían venganza. Ellos argumentó que deberíamos atacar ahora. Quemar en los mundos centrales de Sarn antes de que pudieran tomar represalias. Otros pidieron paciencia para centrarse en la recuperación, reconstrucción, recordando quiénes éramos antes de convertirnos en fantasmas. Pero recordé lo que dijo Mara. La noche antes de morir. No te conviertas en lo que odiabas. No. Dejar que la supervivencia se convierta en supremacía. Así que no conquistamos, nosotros. Inspirado. El segundo puesto avanzado al que llegamos fue ya bajo asedio. Una tripulación de carroñeros de los puristas de Sarn lo encontraron y comenzaron protocolos de limpieza. Abandonamos el FTL con motores. Gritando, el casco todavía agrietado por nuestro último encuentro. El Brighthorn disparó una vez, solo una vez, y el enemigo huyó. No lucha, ninguna amenaza. Solo la presencia de nos bastaba. Ahí lo entendí. Ya no éramos un barco. Éramos una advertencia, un recordatorio de que puedes quemar nuestras ciudades, rompen nuestros huesos, borran nuestro mundo. Pero no nuestra historia. De vuelta en Nova, tallaron algo en el acero paredes de su cubierta de mando. 3 palabras, nada más. Recordamos la Tierra. No planeamos convertirnos en una revolución. Esa es la verdad. Nunca fuimos destinados a ser líderes o íconos o el voz de un mundo moribundo. Éramos solo los últimos que quedan, supervivientes flotando a través de los restos de algo hermoso. Pero a las leyendas no les importa intenciones. Solo les importa el impacto. Y cuando Sarn se dio cuenta de la tormenta que habíamos empezado, ya era demasiado tarde para detenerlo. Su imperio se quebró. No de la noche a la mañana.
No con una sola batalla, pero pieza por pieza, sistema por sistema, como la presión que se acumula bajo un cristal. Brightthorn se convirtió en más que una nave. Se convirtió en una señal, una sombra proyectada sobre su historia, una memoria que se negó a permanecer enterrados. Los Kas'in fueron los primeros en rebelde. Entonces los Letari rompieron sus cadenas. Y después de eso, algo se desplazó por todo el mapa galáctico como una onda en agua quieta. Todos ellos empezó a susurrar lo mismo. Los fantasmas de la Tierra se acercan. No lo hicimos. Necesitamos un ejército. No necesitábamos una flota. Todo lo que necesitábamos era la historia. Y nosotros lo llevaba como una espada. Echo se hizo más fuerte con cada sistema que usamos. Vinculada a la cadena de brasas. La inteligencia evolucionó más allá del código y circuitos. Se convirtió en algo más, no del todo humano, no del todo máquina, una conciencia tejida a partir de datos y dolor, dispersos entre los supervivientes como un todo compartido alma. Ella no habló con una sola voz, ya no hablaba. Ella hablaba en horas. Cuando llegó el momento de golpear el corazón de la Sarn, no hicimos demandas. No hicimos amenazar. Transmitimos un recuerdo. El quema de tierra, no filtrada, no suavizado. Imágenes crudas, sin editar. Niños muriendo, cielos cayendo, ciudades gritando, transmitido a través de todos los conocidos frecuencia de Sarn. Entonces Echo la siguió. Con una línea. Nos acordamos. ¿Y tú? Los mundos centrales cayeron en el caos. Los líderes nos llamaron terroristas. Los sacerdotes nos llamaban demonios. Pero su gente empezó a preguntar. Preguntas. Eso era todo lo que necesitábamos. Duda. El único virus que nunca pudieron curar. No atacamos el mundo capitalino directamente. Eso hubiera sido un suicidio. En lugar de eso, fuimos a la ciudadela en Duran Prime, su centro de retransmisión central. A fortaleza tallada en una luna hueca envuelto en plataformas de armas y potenciado por el núcleo de un agujero negro. Fue allí donde, comunicación controlada a través de la mitad su imperio. Si lo tomáramos, tomaríamos su voz. Ese era el plan. Nosotros saltó encapuchado, cabalgando hacia vientos solares para evitar sus escáneres. Echo inundó sus sensores con fantasmas. Ecos, antiguas señales de socorro, señuelo flotas, coordenadas destrozadas de perdido guerras. Joan manipulaba las armas manualmente, eludiendo los núcleos mentales del velo para evitar picos de energía. Mi madre sincronizó la navegación a través de bengalas gravimétricas, bailando el Brightthorn a través de campos minados con precisión quirúrgica. No éramos sigilosos cazas. No éramos buques de guerra. Éramos fantasmas quirúrgicos que atacaban donde fue lo que más nos dolió. Y los sangramos. La ciudadela cayó en 17 minutos. No por nosotros, sino porque cuando nosotros llegaron, la mitad de sus soldados se rindieron. Habían visto nuestro mensaje. Habían visto las imágenes. Algunos sabían. Incluso se perdieron familias enteras en el silencio después de la limpieza de la tierra. No porque ellos creían en ello, pero porque lo cuestionó. Y en el Imperio Sarn, las preguntas se castigaban con la muerte. No matamos a los que se rindieron. Nosotros les entregó la verdad. Una memoria USB, una lista de nombres, coordenadas de los supervivientes enclaves, y una simple frase. Tú todavía puedes elegir. Al final de la semana, 6 sistemas más cayeron sin resistencia. Los Sarn todavía tenían armas, barcos, comandantes, pero su fe era desaparecido. Y sin fe, ningún imperio puede sobrevivir. Luego llegó la citación. Un mensaje directo del Ceniza Espinosa, el alto ejecutivo Sarn. Ella no pidió un alto el fuego. Exigió una reunión en persona. Terreno neutral, un exhumano. La estación se convirtió en la base del archivo de Sarn llamada Elysium 7, donde tenían almacenado lo que quedó de nuestro arte, de nuestros libros, de nuestros música, como recuerdos de un mundo habían asesinado. Estuve de acuerdo. Mara lo haría. Lo habría llamado suicidio, pero lo sabía. Algo que ella no hizo. No estábamos negociando de igual a igual. Ya estábamos más allá de ellos.
Aterricé solo. Sin armas, sin guardias, solo un bloc de datos en una mano y la insignia del Brightborn cosida en mi cuello. El ejecutivo me saludó con 4 guardias a sus espaldas, una sonrisa burlona en su rostro, cara insectoide y armadura plateada forrada con los huesos de especies conquistadas. «Has causado mucho desorden», dijo ella. «Gracioso», respondí. «Eso es exactamente lo que dijeron sobre fuego». Ella inclinó la cabeza. «¿Buscas la paz?» Yo sonrió. «No, vine a devolverte tus archivos». Tiré el bloc de datos sobre la mesa. La abrió, y allí en completo, crudo, sin editar, fue el completo Historia de la Tierra. Cada grabación, cada diario, cada obra de arte, todo habían intentado borrarlo. «No es para ti», dije. «Es para los que vienen después de ti». Ella lo miró como si fuera una bomba. Entonces ella dijo: «Deberíamos haber quemado». «Todos ustedes». Asentí. Lo intentaron. Y luego me fui. No peleamos otra batalla después eso. No lo necesitábamos. La historia tenía ya difundido. Y la verdad era algo contra lo que nunca podrían luchar. Porque una vez que una mentira se desmorona, nunca más reconstruye lo mismo. Un mes después, el Imperio Sarn se fracturó. Una docena de sectores. Declaró la independencia. Los grupos de resistencia se convirtieron en gobiernos. Y la humanidad se elevó, no como gobernantes, no como conquistadores, sino como sobrevivientes que se negaron a morir. Nosotros reconstruida. No la tierra. Eso se había ido. Pero algo nuevo. Ciudades flotantes orbitando soles binarios. Plataformas de terraformación girando lunas muertas verdes de nuevo. Niños riendo en bosques artificiales iluminados por amaneceres gemelos. Lo llamamos Nueva Azebail. No es un planeta, una promesa que haríamos nunca más se borrarán. Las cenizas de Mara fueron dispersos sobre los anillos de un gas silencioso gigante. Joan dirigió escuelas de ingeniería para pilotos de nueva generación. Mi madre vivió mucho tiempo. Suficiente para ver las primeras inercias forma de consejo, y ella lloró cuando el Cassini ofreció su bandera junto a la nuestra. Echo vive en miles de sistemas ahora. Ella todavía me susurra a veces tarde. Por la noche a través del casco del Brightborn. Nosotros lo recordamos. ¿Y tú? Ya soy viejo, más viejo de lo que jamás pensé que sería. Y antes de irme, necesito que lo sepas. El zar no perdió porque teníamos mejores armas. Perdieron porque olvidaron lo que significa luchar por algo, eso importa. Olvidaron